Ok, ahora sí, estoy grabando. Qué gusto saludarlos, bienvenidos, buenas noches. Estoy muy feliz, muy contento de estar contigo, de compartir esta noche algo que para mí es otro hallazgo. Mira, que vamos hablando de muchos hallazgos esta semana, ¿no? Y es un hallazgo. Ayer te dije que no era una clase, que era un regalo, y hoy en cambio es un hallazgo ¿no? Y quiero que lo veas como tal. El ser humano tiene una facultad, y eso lo vimos en el día número uno, ¿no? Que es el encuentro. Yo le llamo el hallazgo. Cuando tú empiezas a encontrar estas cosas en ti, capacidades ilimitadas, potencial, o sea, un potencial increíble y sobre todo infinitamente conectados, ¿verdad? Entonces empiezo a tener este hallazgo en mi vida y luego empiezo a encontrarme con otros seres, con otras personas. Empiezo a ver el mundo de forma distinta. Es mi intención que de aquí hasta el día viernes empieces a ver el mundo de una forma diferente, distinta. Sobre todo hoy, que vamos a hablar un poco sobre la evolución de la conciencia, sobre uno de los grandes maestros de la conciencia. Esta es una amiga me regaló este libro y dije, bueno, lo voy a leer, lo he leído, lo he leído, lo he leído, lo he leído, y lo he repasado muchísimas veces, ya saben que yo amo leer, y hoy voy a tratar de poderte transmitir todo este libro en 40 minutos. Esa es la meta, ¿verdad? Hoy día, para que vamos viendo cómo es que el ser humano nace en un estado fantástico y empieza a perder fuerza con el pasar de los miedos, con el pasar de las creencias limitantes y con el pasar de los traumas empieza a perder fuerza. Pero estamos aquí para reconocer esto, ¿no? Decía Sigmund Freud que mientras no hagas consciente lo inconsciente, tu mente subconsciente siempre dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Así que hoy vamos a procurar hacer consciente algunas emociones que son parte de tu nivel de conciencia. Y ya entendimos ahora, bueno, he entendido yo, que después de tanto aprender sobre los niveles de conciencia, pues eh, no podemos encasillarnos tan rápido en un nivel y decir, estoy en el nivel 4, estoy en el nivel 5, ya soy conectado divinamente y me siento en la abundancia, pero todavía mis relaciones no son buenas, mi salud no es buena, mis finanzas no son buenas, entonces no estoy conectado con la abundancia todavía. Solo aprendí a decir esa frase que suena bien bonito, ¿no? Soy un ser de luz, espiritual, conectado con la abundancia, pero mi salud no está buena, las relaciones no van bien, las relaciones interpersonales están malísimas y la cuenta bancaria, ¿qué te diré? ¿Verdad? Hay unas interferencias con algunos micrófonos, déjame solucionar eso, Ivonne, porque definitivamente no lo escucho yo, pero bueno, ahora sí le cierro los micrófonos, por si acaso. Cuando tengas una pregunta, solo levantas la mano. Mira, abajo hay un botón que se llama reacciones. Ahí puedes levantar la mano. Pero si no lo encuentras, haz así. Y yo por ahí te pillo, como dicen los españoles. Y entonces ahí te abro la oportunidad para que puedas preguntar o cosas como esa. Así que hemos suspendido los micrófonos por el momento, ¿verdad? Y algunos no lo hacen con intención. A veces la conexión a Internet hace que se les active los micrófonos. Bien, entonces este principio, este concepto de que vamos a hablar ahora, se lo debo prácticamente, déjame que yo pase esto. El pensamiento. Ok, David Hawking, ¿verdad? Que este hombre, lamentablemente para mí, ventajosamente para él, trascendió en el año 2012, es decir, que yo no tuve la oportunidad de ir hasta su casa y conocerle, pero he conocido su vida a través de sus libros, ¿verdad? Este es el octavo libro en la secuencia de los libros que él ha escrito o que él escribió, y este es un libro impresionante. Te lo voy a recomendar que lo compres al libro, que lo descargues al libro, que lo tengas al libro y si no lo puedes comprar, lo imprimas y lo pongas en tu cabecera y lo pongas a leer. Después de esta clase lo vayas a ir leyendo concienzudamente, ¿no? Yo lo leí un día en unos 30 minutos y luego me di cuenta que era un libro que había que leerlo en unas 30 horas, ¿no? Y bueno, y así he ido aprendiendo un poco más del doctor Hawking y todo el proceso, ¿no? Está con su esposa Susan acá, era un médico y filósofo, ¿no? Pero fue reconocido muchísimo por sus grandes avances en la investigación del comportamiento humano, ¿verdad? De hecho, el mismo editor del libro El Curso de los Milagros es el que le pide que haga este libro. O sea, se lo pidió, pues en base a tantas conferencias y discursos que había dado, le pidieron que haga este libro, ¿no? Entonces, es un libro que se ha incluido en muchísimos procesos de entrenamiento, de tratamiento, ¿verdad?
Vivimos rodeados en un mundo lleno de estrés, ansiedad, miedo, dolor, sufrimiento, depresión, preocupación, alcoholismo, drogadicción, la obesidad, los problemas sexuales, el cáncer. Están constantemente en todo el entorno que nos rodea, en las noticias, en las conversaciones con las personas. Está pasando esto como que nos está bombardeando. Yo no digo que esto esté pasando en el mundo, sino es lo que nos está bombardeando, ¿ves? Sigo creyendo que los buenos somos más. Pero cuando vas a la red social, cuando vas a, bueno, el noticiero, no vayas nunca, nunca, nunca al noticiero. Pero en ocasiones no es tu intención y en las redes sociales están apareciendo estas cosas, en los amigos, las conversaciones. Es como si quisieran bombardearnos, ¿no? Con este tipo de contenido. Entonces, por otro lado, la medicina se ha enfocado en métodos, en prácticas que ayudan a muchas personas, pero que no necesariamente están enfocados en el principio donde empieza la salud, que es en la parte emocional y mental. Entonces, curación y recuperación, como se llama el libro, proporciona los métodos probados clínicamente de autosanación, que te permitirán hacerte cargo de tu salud y vivir una vida feliz, saludable y plena. Y yo, con eso, como dijo la canción de Rodolfo Icardi, con eso yo tengo bastante. ¿Ves? Entonces, ahí para mí está la esencia de realmente esta promesa, ¿no? Vivir una vida plena, saludable y feliz. ¿Cómo logro esto? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es? Entonces aquí te va a tocar a ti hacer una mea culpa y cada nivel que yo te vaya a mostrar hoy, tienes que hacer un acto de conciencia para saber si lo estás viviendo o lo quieres mejorar o lo tienes que hacer consciente, porque cuando lo haces consciente, tú dices, ah, caramba, esa parte me falla a mí. Entonces voy a elevar el nivel de conciencia. Solamente con reconocer algo, ya has elevado tu conciencia. Tú has visto cuando a una persona le dices, oye, pero tú eres prepotente, ¿no? Eres un poco arrogante. ¿Yo? Imposible. No me puedes decir eso a mí, si yo soy súper carismático, humilde, sencillo, trabajador, yo trato a la gente como está. Oye, tú, ven acá, ¿cómo es que te llamas? El de la camisa roja. ¿Ves? Pero no reconoce que tiene ese problema en su vida, ¿verdad? No reconoce que tiene ese problema en su vida. Pero mientras no lo reconozca, no va a haber el nivel de conciencia, ¿verdad? Hoy veía una persona cerca de mi casa que estaba golpeando a un perro en el parque, lo estaba golpeando, literalmente lo estaba golpeando. Entonces yo fui en los 30 metros que nos separaban, controlando mi ser reptil, animal, mamífero, instintivo, porque yo quería comérmelo. Amo mucho a los animales, entonces hasta cuando llegué del hombre, ya llegué en paz, en mi zen, tranquilo. Le digo, amigo, ¿por qué estás golpeando al animal? ¿Qué pasó? Entonces me dice, sí, quizás de allá lo ves mal, me dice, pero tú no te das cuenta que este perro atacó a mi perro y lo ha lastimado. Entonces decidiste actuar igual que él, le digo. El mismo nivel de conciencia que crea un problema no puede solucionarlo, pues. Él es un animal, nosotros podemos razonar y ser conscientes. Parece que el hombre entendió un poco, como que se dio cuenta y dijo, tienes razón. Y ahora quería llevar al veterinario a los dos perros, ¿no? Al suyo y al que estaba por ahí en el parque. Eso significa que elevó su nivel de conciencia. ¿Ves? Porque en ocasiones nosotros no atinamos al nivel de conciencia correcto y por eso estamos atrapados en esa emoción y no la reconocemos. Entonces Hawking empieza de una manera muy metódica, muy práctica o quizás pragmática, empieza a reconocer que nosotros tenemos estos niveles de conciencia. Y quiero que los explores conmigo hoy. Voy a tratar de ir avanzando cada uno, porque el plano que él muestra, las 6 perspectivas que él muestra dentro de este libro, están resumidas en esta lámina, en este flyer. Ok, vamos a ver. Tú eres una persona que siente vergüenza, probablemente tú dices, yo vergüenza, no, pero no sabes en qué momento de tu vida puedes sentir vergüenza. Quizás si te pasa lo que le pasó a mi vecina de aquí enfrente de mi casa, te voy a contar. Mi vecina era una mujer muy seria, muy linda, muy chévere, ¿no? Esas vecinas que son muy bonitas. Una mujer adulta. Pero cuando pasó el terremoto, un terremoto que hubo acá por en el año 2016, ella salió en ropa interior y estaba en la calle en ropa interior. No se había dado cuenta, nadie se había dado cuenta hasta cuando la cosa pasó. Entonces ella se dio cuenta y sentía mucha vergüenza. No quería salir de la casa, tenía mucha vergüenza. ¿Ves? Porque ya, pues en un estado de emergencia, tú sales como sales, ¿no? Entonces salió en ropa interior y ahí afuera estuvo con mucha vergüenza. Yo siento que no tengo vergüenza, hasta cuando algo toca esta parte de mi mente inconsciente y dice, eso es vergüenza. Entonces la vergüenza se empieza a producir en ese sentir, ¿verdad? Es decir, Hawking dice que según
la visión que Dios tiene de nosotros. Una persona vergonzosa es una persona desdeñosa. ¿Ves? El desdeño, que me tuve que ir a Google para consultar esa palabra, no sabía qué significaba, es una persona que realmente está como desanimada de hacer algo, ¿no? Que no tiene el ahínco para hacer cosas. Su visión de la vida es miserable. Mira que yo digo, pero ¿cómo puedo pensar esto si la vergüenza no es tanto, hombre? Pero es la forma en que una persona con vergüenza puede ver la vida, o esa forma de la vida, esa parte de la vida. Sus vibraciones, su calibración de nivel en el logaritmo está en 20 ciclos por segundo. 20 ciclos por segundo, su oscilación es muy bajita, ¿no? Muy bajita porque te sientes desdeñoso, miserable, sientes que estás viviendo una humillación. Esa es la emoción que produce la vergüenza, humillación. Qué vergüenza, Dios mío, mira, nos vieron aquí, ¿verdad? Qué vergüenza yo con esta ropa. Qué vergüenza andar en este coche, ¿no? Qué vergüenza tener que coger el bus. Depende cuál sea tu nivel de conciencia, vas a experimentar esta sensación. Es probable que no la sientas tú. Que un momento digas, no, tranquilo, no pasa nada. Yo puedo andar en colectivo, yo puedo andar en mi coche, yo puedo andar en, como dice Daniel Javis, puedo comer en banquetes y en banquetas. Y no pasa nada. Y soy un hijo de Dios y estoy bien y no pasa nada. No. Lo que opinen las ovejas no es de importancia para el león. Venga, y superas eso. Pero, ¿cuál es el proceso de la experiencia de la vida? La eliminación. Así que cuando sientas vergüenza, quiero que pienses en estos 5 ítems. Primero, que en ese momento estás vibrando muy, muy bajito. Que eso te hace sentir miserable, ¿verdad? Porque te da vergüenza. La continuación emocional de la humillación que sientes por sentir vergüenza es la eliminación. Es decir, me quiero ir, me quiero encerrar, no, no quiero salir de acá, me quiero quedar aquí, no, no, yo no salgo. Qué vergüenza para la gente, qué vergüenza que piense la gente eso de mí, qué vergüenza que me hayan visto así. Entonces, ya no tengo la voluntad, no tengo el talante para hacerlo y me quedo en una actitud desdeñosa, ¿ok? Dicho esta primera etapa, sabemos cómo funciona ya los siguientes niveles, ¿verdad? Esto dice Hawking que cuando nosotros hacemos un salto al poder, esta parte que ves de negro aquí es cómo nacemos. Y según cómo nos vamos retroalimentando de los miedos de mamá, de los traumas, de la televisión, de la música, porque nos reprograma mucho la música, las novelas, las películas, quizás un libro que he leído, quizás una conversación, va reprogramando mi vida, ¿no? Va entregando información y nos va dejando estos miedos, esta sensación de culpa. Mira que es increíble, yo trato a muchísimas personas en sesiones por depresión, por ansiedad, por conflictos en su vida, y de pronto descubrimos que en su infancia tuvo una agresión sexual, una violación sexual. Pero es increíble que la víctima siempre siente culpa. No debería pasar eso. Y nuestra mente consciente diría, pero no, fue la víctima. De hecho, cuando alguien te asalta, te roba, en América Latina, lamentablemente estamos muy expuestos a esto, y alguien te asaltó, en algún momento sientes culpa. ¿Por qué no dejé el teléfono en la casa? Caramba, ¿por qué no cogí un taxi? ¿Por qué no cogí un bus? ¿Por qué mejor no hice otra cosa? ¿Por qué no corrí? ¿Ves? Porque empezamos a sentir cierto grado de culpa. La culpabilidad nos ataca, y la culpabilidad es... es maligna, ¿no? Esta visión de la vida que tengo de sentirme culpable. La oscilación está en 30, ¿verdad? Y la emoción es culpa, ¿verdad? Por mi culpa. Y destructiva, destrucción. La culpa genera autodestrucción, ¿verdad? Es vindicativo, ¿verdad? Esta forma tenemos de ver el mundo. Pero sobre todo, quiero que veas esto, ¿no? Que es destrucción. La culpa genera autodestrucción, autoflagelación, autodestrucción. Comer y comer y comer y comer hasta morir, ¿verdad? Hasta engordar, engordar, beber alcohol, hasta apagarme en el mundo, no quiero saber nada más por la culpa. Entonces, avanzando un poco más rápido, viene la apatía, otro nivel de conciencia. No digo que estén así ordenados, porque a lo mejor tú no padeces de culpa, a lo mejor tú no sientes vergüenza, o quizás es mínima, o quizás no la sientes ya, te has librado de todo eso porque estás dentro de tu zen, pero quizás la apatía puede ser algo que te genere desesperación, ¿verdad? Eh, es desesperanzador según la visión de la vida. Entonces esta visión de la vida es como desesperanza prendida, ¿no? Es una apatía por las cosas, no quiero. Y lo confundimos con depresión.
la confundimos con otros tipos de sensaciones y emociones, ¿no? Pero nos produce desesperación y la apatía. El proceso que voy a atravesar en mi vida es la renuncia. Entonces, quiero que vayas viendo, si apúntala. Yo te voy a pasar esta imagen al grupo para que la puedas ver, imprimir, y si gustas también te paso el libro para que lo puedas leer, lo tengo en digital, en PDF. Entonces, para que vayas alimentando esta información y vayas haciendo los procesos más conscientes en tu vida, porque ahí está atrapada en emociones en tu vida que están enfermando tu cuerpo, que están procesando mal tu sistema cognitivo, tus acciones por los patrones de comportamiento que se han hecho de acuerdo a estas emociones que tienes. Sufrimiento, ¿verdad? Se murió un familiar, ahora yo sufro. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es opcional. Por eso, en los niveles de conciencia, tú no vas a ver la palabra dolor, porque el dolor es inevitable. El dolor de la pérdida de un familiar es inevitable. El sufrimiento es opcional, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento hace que nosotros veamos la vida de una forma trágico, y que genere remordimientos y, por supuesto, desaliento, ¿verdad? Estos procesos nos generan todo ese desaliento de vida. Y ya los niveles de oscilación empiezan a una mejor frecuencia, ¿verdad? Voy a ir subiendo. Tú luego vas a hacer las preguntas que quieras hacer de pronto, ¿verdad? Nivel de conciencia de temor. Este nivel de conciencia es realmente muy popular en el mundo, ¿no? Es decir, esta parte de la conciencia donde siento miedo, siento temor, ¿verdad? Miedo no, sientes temor, el nivel de conciencia. El miedo es una emoción, un sentimiento. Pero el temor es esta parte de nosotros, ¿no? Que siente desaliento, remordimiento, es atemorizante. Y la vibración, por supuesto, es muy baja todavía, ¿no? Sigue, todos los niveles que hacen pérdida de fuerza están, no es que esté mejor que el otro, sino que simplemente tiene una vibración diferente, ¿no? Luego viene el deseo. Y esto te puede contraproducir en todas las charlas de motivación que escuchas y que me escuchas a mí, que el deseo es el departamento que da combustible a la consecución de las cosas. Pero cuando hablamos del deseo, el segundo nivel de conciencia, es en el deseo cuando la conciencia está fuera, ¿verdad? Es decir, y no siempre, no digo que esté mal o que esté bien, solo que es un nivel de conciencia, ¿verdad? Un hombre que ama a una mujer la desea, y ese deseo realmente no es bueno, ¿verdad? Porque está en un nivel de conciencia primario, instintivo, reptil, y puede ser decepcionante, ¿verdad? Produce la emoción del anhelo y produce esclavitud. El deseo por la comida, por el azúcar, por la cocaína, por el sexo, por la fiesta, el deseo por el enojo, el deseo por mil de cosas, ¿no? Puede generar dependencia. Puede generar una dependencia, este deseo, porque es una conciencia exógena, ¿no? No estoy dentro de mi zen mientras estoy aquí. Y luego tengo la ira, otro nivel de conciencia fantástico, ¿no? La ira, que es antagonista, ¿verdad? De pronto, como lo ve Dios, ¿no? Vengativo, es antagonista. Eh, la ira produce odio, ¿ves? Que ya es una emoción diferente, un sentimiento distinto, y la expresión en la vida de una persona iracunda es agresión. Es agresión. Ahí vamos a hablar un poco sobre Eckhart Tolle cuando habla del reconocimiento del cuerpo del dolor, ¿verdad? El cuerpo del dolor viene acumulando esta ira. Entonces, es un proceso de ira donde una persona ha perdido fuerza. Por supuesto, está lejos de ser una persona madura, estable y segura. Estos niveles de conciencia me hicieron despertar, por ejemplo, la creencia en la religión. Yo dejé de creer en muchas cosas de la religión porque no voy a creer que Dios tiene ira. Imagínate tú, ¿no? Si es Dios es allá arriba, lo más alto de la iluminación, mucho más que el amor, que todo lo que puede trascender en conciencia, y no podría sentir ira, ¿no? Ya dejaría de ser un Dios, de ser perfecto. Pasa que eso hizo el hombre, ¿no? Dios es amor infinito, incondicional, es el pegamento del mundo, pero el hombre creó religiones de acuerdo a sus debilidades, ¿verdad? Entonces por ahí creó un Dios vengativo, iracundo, etcétera, etcétera. No me voy a meter en ese campo tan complejo ahora. Entonces, sin embargo, me voy dando cuenta que estos niveles que me roban fuerza, estas conciencias que me roban energía,
Porque imagínate yo si empiezo a sentir deseo. Está bien que tenga un día de deseo de algo, pero si todo el tiempo estoy deseando cosas, estoy insatisfecho, o tengo temor de emprender, tengo temor a hacer algo, temor a dar un salto más grande, entonces todos estos sentimientos, estos procesos de la vida o de las experiencias de vida me están frenando, me están robando la fuerza de vida, me están chupando la energía. Entonces yo no tengo fuerza si soy una persona orgullosa, que tiene desprecio, engreimiento, ¿verdad? Que tiene una visión de la vida exigente, ¿verdad? Porque yo soy fulano de tal, o mi plata que no vale, o cosas así. Entonces soy orgulloso, soy exigente. Y empieza a generar desprecio como emoción hacia las personas, y tiene un proceso de la vida, una experiencia de vida, de engreimiento, porque cree que él, porque vive en cierto lugar de la ciudad, porque tiene cierto apellido, porque tiene cierto coche, entonces es orgulloso, ¿verdad? Y eso roba fuerza. Roba fuerza tanto interna como externa, ¿no? Porque la gente no se quiere acercar mucho a las personas orgullosas. Y luego viene el coraje. El coraje que es un consentimiento, ¿no? Un empoderamiento, porque ahora estoy ya en el proceso óptimo para empezar a recuperar mi poder. El coraje es un estado emocional que no tiene que hacerse ni orgullo ni ira, sino simplemente coraje, ¿no? Empoderamiento, ¿verdad? Ya empezamos a dar el salto al poder. Ahí por eso dice la flechita, ¿no? El salto al poder es el coraje. Caramba, con miedo, pero lo hago. Me voy a lanzar al vacío, pero con miedo, no importa, con coraje. Y empiezo a hacer las cosas para que sean factibles para mi vida. ¿Ves? Entonces, hasta aquí vamos en el salto al coraje. Vamos a ver. Entonces, todas estas experiencias de vida que estás viendo, que estos procesos que estás viendo en los niveles de conciencia, Hawking los fue trabajando, demostrando a través de estudios, y no estudios hechos a 4 personas, ¿no? Estudios hechos a miles de personas por años, y con resonancias magnéticas, a través de la campana de Gauss, a través de las resonancias nucleares, comportamiento del cerebro, comportamiento de la mente, experiencia sobre la conciencia, y fue experimentando todo esto. Y entonces, con estos resultados, fue creando primero conferencias y talleres, ¿no? Y ya te dije, fue el editor del Curso de los Milagros quien lo persuade a que escriba este libro, ¿verdad? Y este libro se publica un poco después de su fallecimiento. No se publicó antes, porque el libro fue publicado en el año 2013 y él ya había trascendido en el año 2012, ¿no? Entonces es como un homenaje y como tal. Pero bueno, ese es un legado que nos ha dejado y nos muestra, así que te voy a recomendar muchísimo que lo leas, que lo estudies, que lo medites, para que vayas viendo. No sé si en alguno de esos sentimientos te identificaste. Yo te soy sincero en todos. En algún momento por determinado, por esto, esa vergüenza yo la he sentido. Claro, es que muchas veces te vas del zen, te vas del zen. ¿Ves? Permíteme te cuento esta historia muy rápida para que sepas por qué siempre digo irse del zen o llegar al zen. Dice que Hakuin, un maestro zen, iba con su discípulo. Y entonces su discípulo, en el caminar hacia la montaña, le dijo, maestro, ¿cómo hago yo para entrar en el zen? Entonces el maestro se queda un momento en silencio y le dice, si escuchas el agua. No, le dice. Ok, agudiza tus sentidos. Escuchas el agua. Hace una pausa de silencio y después de unos minutos, unos instantes, el discípulo dice, sí, maestro, escucho la caída del agua, está muy lejos, pero escucho la caída del agua. Entonces Hakuin le dice, desde ahí, entra en el zen. Siguieron caminando, fue una experiencia de esas experiencias religiosas, ¿no? Trascendentales, así, pero fantásticas. Desde ahí entra en el zen. Yo puedo hablarte una semana completa solo de ese ejemplo nada más, de ese ejemplo, de lo que es entrar en el zen desde los sentidos de la conciencia, de poder ir 6 sonidos más de lo que tu cerebro, de tus oídos pueden escuchar. Seguían caminando y se le entró el diablito al discípulo y le pregunta para tentarlo al maestro y le dice, maestro, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera escuchado nunca el agua? El maestro le dice, desde ahí vuelve el zen, entra en el zen. O sea, me encanta porque yo digo, desde donde estés, ahí cuando te irritaste con tu mujer, con tus hijos, con tu vecino, con el del coche, con lo que sea, con tu hijo,
Ahí, para. Y vuelve al Zen. ¿Ves? Ese momento que sentiste vergüenza, ese momento que sentiste orgulloso, prepotente, arrogante, un día que sentiste enojo, que sentiste cualquier cosa de estas que te están robando poder, que te están chupando la fuerza, para. Respira y entra en un Zen. Empieza a vivir una vida llena de plenitud, ¿verdad? Esa es la felicidad, estar completamente en plenitud. La serenidad, la paz, la calma, la tranquilidad no es otra cosa más que el arte de bailar bajo la lluvia. Estar feliz en medio de la tormenta, de las complicaciones, de poder entender que la crisis es algo maravilloso que le puede pasar a un ser humano y no un desastre que le esté pasando a un ser humano, porque es la crisálida, ¿no? Es la crisálida, como dice Alex Rovira, es esa capacidad que tiene la oruga para convertirse en una mariposa. Es la alquimia, es el Cristo, la redención. Eso es una crisis. Eso es una crisis porque es crisálida. No puedo pretender que eso sea algo malo para mí. Es algo bueno para mí, porque está sumergido en un proceso de transformación. El oro, cuando lo encuentras en la montaña, si has tenido la oportunidad de estar en una mina, yo tuve la oportunidad de estar en una mina, no es nada atractivo ni agradable. Es un metal bien feo, el que uno ve en la montaña. Ahí bien feo, bien descolorido, bien, es como el diamante, ¿no? No tiene nada de hermoso. El oro, cuando viene pasando por el proceso del fuego y la presión, y el fuego y la presión, quitándole los metales que no son, ¿verdad? Como el Miguel Ángel en la escultura, quitándole lo que no era este Miguel Ángel, entonces surge ese metal brillante, ¿no? Puro. Y ese es el que brilla y es atractivo. Pero mientras no pase por el fuego abrasador, no va a brillar. Le pasa al diamante lo mismo, ¿no? Una piedra ahí rosada, sin mucho, sin mucho, sin mucho color, sin mucho brillo, hasta cuando ya es cortada perfectamente bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está, los niveles de conciencia que van a trascender mi vida. Ahora quiero que entremos en la parte del poder, de la fuerza, de la parte increíble donde voy evolucionando, para ver con cuáles también de esas hago resonancia, porque en muchas sé que has estado y sé que estás. Y por ahí una vez voy a la última, pues regreso, voy así, voy subiendo y bajando, ¿no? Subiendo y bajando, hasta que llega un momento determinado en que dejes de sentir este tipo de cosas porque tu zen cada vez está más contigo, cada vez está más contigo. Cuando se me está yendo, yo ven para acá, como yo hoy, ¿no? Yo de acá dije, no, es que yo voy y lo parto, dije en el camino, en mi primer, y después que no, dije, tranquilo, que esto es un proceso de los animales, el otro también está actuando igual, y yo tengo que tener una conciencia diferente. Como tuve 30 metros de distancia, tuve una gran ventaja, llegué bien, y dije, amigo, estás maltratando al animal y estás actuando como el animal, y bueno, se resolvió mejor. Que si yo hubiera estado con el animal, bueno, hubiéramos estado peleando de los dos perros y los dos animales. Entonces, no hubiera quedado bueno el día. Cuando yo empiezo a ver esta parte de mi vida, del poder, entonces, vamos a ver, ya me gusta porque ya empiezo a ver resonancias. Recuerda lo que te dije el día 1, ¿no? Somos energía y frecuencia. Energía que vibra, pero que emana frecuencias. De acuerdo a cómo me siento, voy emanando frecuencias. Y de ahí viene una que es muy compleja de sentirla, que es la neutralidad. Es decir, no voy ni chicha ni limonada, como dicen acá en mi país. Pero es confianza, es liberación, es satisfactoria la visión de la vida que tengo, ¿verdad? Y es consentidor, porque estoy en neutralidad. Por ejemplo, pasa mucho en las relaciones intrafamiliares, ¿no? Pero mira lo que hace, que no sé cuánto, la mamá quejándose de los hijos, y tú dices, tranquila, no pasa nada, déjalos. Es normal, están aprendiendo, déjalos que son jóvenes, no te preocupes. ¿Ves? Entonces, o por ejemplo, el niño hizo caer el vaso y tú te diste la vuelta y caminaste hacia otro lado de la casa. Y dices, ya está, no me voy a complicar la vida, que alguien más se encargue de eso. Neutralidad. No es fácil sentirla, pero empiezas a vivir en esa etapa, ¿no? Esa etapa en la neutralidad, porque te genera confianza, porque es liberadora, satisfactoria y te está empezando a dar poder, porque tú dices luego, mira, si hubiera reaccionado mal, probablemente no estuviera pasando esto, ¿no? Probablemente no hubiera actuado, como yo hoy día, ¿no? Dije, si yo hubiera actuado mal, probablemente estuviéramos ahí peleando dos animales y dos perros. Sigo creciendo a través de la meditación, a través de hacerme consciente de la reflexión, a través del análisis de mi propia vida, del estudiar mis emociones y mis sentimientos. Entonces viene la voluntad, ¿verdad? Que se encuentra alojada en la corteza cerebral prefrontal, en la mente consciente. Ahí está la voluntad.
La voluntad es decir, yo quiero, ¿no? Vamos por eso. Todavía no sé cómo, pero yo quiero. Vamos a ser exitosos. No tengo ni idea cómo va a pasar, pero yo ya estoy ahí. Quiero voluntad, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que todos tenemos hijos? Eh, Oasis o algunos maestros, ¿no? Yo por ahí tengo mi Séneca y mi Sócrates. Entonces, los oasis son esos, ¿no? Los que son voluntariosos. Anda a ver, ya, listo. Bueno, ya, perfecto. Entonces, la gente voluntariosa es como optimista, ¿no? Siempre tiene una muy buena intención en la vida, no tiene ni idea de cómo va a pasar, porque recuerda que tu trabajo no es el cómo, sino es el qué, y es muy esperanzador, ¿verdad? Y edificante según la visión de Dios, es muy edificante. Es una buena resonancia y vibra diferente. De hecho, cuando tienes un colaborador en tu trabajo, en tu negocio, cuando vas a algún lugar y eres una persona que tiene voluntad de servir, de ayudar, qué agradable, qué ganas de abrazarte que tengo esas personas así, ¿no? De poderle dar un regalo, decirle gracias, qué buen trabajo que haces. Solamente por eso, por ser voluntarios. Su frecuencia se eleva. Y si estás en esa frecuencia, la captas muy rápido, ¿no? Optimista. Luego viene el que me gusta muchísimo a mí, ¿no? La aceptación, el que acepta, ¿verdad? Esta persona que acepta está recibiendo poder, ¿verdad? Tiene poder. Pasó algo trágico y catastrófico en mi vida, lo acepto como venga, lo acepto. Esto está pasando, lo acepto, ¿verdad? Entonces, la aceptación te genera una visión de la vida armoniosa y Dios tiene una visión más misericordiosa. Tú como en la visión de Dios, ¿verdad? Más misericordioso. Pues eres un Dios misericordioso, ¿verdad? Tienes una aceptación y tu nivel de frecuencia está en 750 ciclos por segundo. Esa es la parte genial. ¿Qué emoción puede generar una persona que tiene aceptación? Perdón, ya está. Esto pasó, listo, ahí está. Entonces el perdón ya está inmediato en ese proceso, ¿no? Y por supuesto, trascendencia, que es lo que buscamos según la pirámide de Maslow. Los seres humanos buscamos la trascendencia, trascender, ir más allá. Porque aceptas, sin forzar y sin negar, según el Tao del Hu-Wei, ¿no? Sin forzar y sin negar, aceptar, aceptar lo que soy, aceptar mis capacidades, mi potencial, aceptar mis habilidades, mis dones, y entonces eso me genera un estado maravilloso de, de conciencia. Por supuesto, aceptación que no tiene nada que ver con resignación, que pues, ni siquiera está aquí en la voluntad, en la conciencia, ¿no? Aceptación, aceptar. Entonces, luego viene la razón. ¿Por qué cuando nos vamos acercando un poco más a los niveles de poder, nos estamos acercando más a la mente consciente y ya no a la mente mamífera o límbica, ¿verdad? O reptil. Porque si tú te das cuenta, si bajamos a las cosas que te roban fuerza o que te disminuyen la fuerza y te quitan el poder, están ancladas a todo lo que es la parte instintiva reptiliana, ¿no? Reptil primitiva. Sufrimiento, temor, empatía, culpa, venganza, odio, temor, esas cosas que son reptiles. El deseo, por ejemplo, que viene del instinto reptil, la ira, ¿verdad? Y cuando vamos creciendo, vamos avanzando en conciencia, nos vamos haciendo de pasar de la parte mamífera a la parte de la razón consciente, porque eso es un nivel de conciencia, hacer consciente estos procesos en tu vida, ¿no? Entonces la razón, por supuesto, es comprensión, es abstracción, ¿verdad? Por supuesto, la visión de la vida es mucho más significativa por eso mismo, ¿no? Porque es una persona que razona con mucha capacidad, entra en un estado de conciencia muy rápido de las cosas que están pasando en su entorno, en su vida, y ya es una persona con una visión de Dios sabia, ¿verdad? Ok, 400 oscilaciones, ciclos según el logaritmo, ¿no? Según el logaritmo que ha establecido el doctor Hawkins para ver los niveles de conciencia. ¿Y luego qué tengo? Luego viene el amor, que ya sabes y lo conoces muchísimo, ¿verdad? Es benigno, como dice Pablo, es benigno, no padece envidia, no busca lo suyo, no se resiente. El amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. Es veneración pura en emoción y es revelación, ¿verdad? Ahí viene la parte donde nos cuesta muchísimo trabajo, y te lo dije en el día 1, que el amor de ágape es el amor idóneo, el amor de la elección, el amor por elección, no por aproximación, porque es mi familia, porque es un eros, porque hay un deseo, una atracción física.
o porque es mi hermano, no, sino por elección, es el amor de ágape, según la mitología griega, ¿no? Entonces este amor por elección que te vuelve una visión tan benigna de la vida y una visión de Dios tan amorosa, es el salto a la iluminación. Entonces nosotros pasamos del salto al poder, elevando los niveles de conciencia, hasta el salto de la iluminación. El amor es el pegamento del mundo, ¿verdad? Como se dice normalmente. Y de ahí vienen las tres niveles de conciencia fantásticos, ¿verdad? Donde realmente hay poder. Y voy a hablarte de la alegría un segundo, pero así bien rápido, mira. La alegría no viene de otra cosa más que después de atravesar un proceso de conciencia. Es decir, estás alegre, no es felicidad, es alegría. La alegría produce una segregación de una sustancia que se llama serotonina, que está el 90% en el intestino, 10% en tu cerebro. Si yo ahora estoy alegre y hago una sonrisa así fantástica y me estoy riendo y no aguanto la risa y tengo más risa y más risa, mi cerebro está segregando serotonina. Pero si yo estoy bien y me alimento sanamente también y estoy empezando a tomar una buena alimentación, mis intestinos están empezando a segregar serotonina. De ahí el conflicto que tenemos en la parte reptil cuando nosotros queremos anclar el alimento con la emoción. Entonces, como y me detono emociones, claro, porque segrega serotonina, pues. Hay serotonina, por eso cuando comes, por eso los latinoamericanos, con la falta de identidad que tenemos nosotros, lamentablemente, entonces empezamos a tener una identidad ficticia, como comemos rico. Nosotros latinos comemos rico. Eso le decimos al resto del mundo, ¿no? Creemos que nadie come más rico que el latino. Entonces el latino agarra y se come frijoles, con yucas, con verde, con plátanos, con arroz, con todos los carbohidratos posibles, porque el carbohidrato sí es verdad que es un combustible, también es verdad que el carbohidrato por defecto tiene glucosa, y la glucosa es el combustible del cuerpo, pero no mucha, ¿no? Le exageramos con el carbohidrato, y eso ya no nos empieza a hacer bien, nos empieza a dañar, a afectar, y bueno, no voy a hablar ahora de alimentación, pero estamos anclados a eso, y creemos que mientras más te sirven, más te quieren. Si te das cuenta, ¿no? Crees que, uy, no, mi suegra a mí me trata lindísimo. Me trata lindísimo. Uy, claro, ¿cómo te trata? Claro, me pone así de comida. Dice. Entonces te estás que comes y yo digo, pues ese estómago es de este pedacito y comes que le entró todo ese chaulafán, ¿no? Chaulafán es un plato acá chino, ¿no? No sé si lo reconocen. Arroz chino también dicen, arroz frito. ¿Cómo le entró toda esa bandeja paisa, no? Entonces, porque creemos que eso es amor. ¿Ves? La alegría nos hace confundir con muchas cosas. Entonces la serotonina hace que tú te sientas bien. Y cuando tú tienes serotonina, tu cerebro produce telomerasa. Y cuando produce telomerasa, estás deteniendo el envejecimiento celular. Entonces, mira mi video en mi canal de YouTube que se llama ¿Por qué envejecemos? Por cómo rejuvenecernos, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que realmente el, el, el estar bien, el sentirte alegre, te detiene el envejecimiento, ¿no? Entonces, ahí viene el proceso de cambio, de transformación, cuando yo empiezo a sentir esto. Tu suegra te quiere matar, ¿no? Claro. Pero esos son los procesos, ¿ves? La alegría es fundamental, fundamental. Por eso hay un censo mundial para medir los países más alegres en el mundo, los más alegres. ¿Cuáles son los países más alegres? Y normalmente siempre es un país donde las personas han logrado un nivel de conciencia más alto, a pesar de las crisis, a pesar de las situaciones políticas o geográficas que pueda tener. Pero entonces es fundamental ver qué tan alegre es. No qué tan exitosa es una persona, porque puede tener mucho dinero, puede tener todo, pero no es alegre. No ríe mucho, no está alegre, no está feliz. Bueno, ya sabe, la alegría no es felicidad, la plenitud es felicidad, pero no está alegre. Y quiero saber qué tan alegres somos, porque los niños sonríen 100 veces al día en promedio, y los adultos 10. Y eso es un adulto casi feliz. Sonríe 10 veces. Entonces, debo empezar a sentir más, ¿verdad? Y vos dice, amar, perdonar, odiar son una decisión. Así lo he creído siempre. Sí, sí, pero también son reacciones de tu mente, de tu cuerpo, de tu energía, de tu conciencia, ¿verdad? ¿Hasta qué punto yo dejo que la ira se acumule, ¿verdad? Hasta que la ira se acumule y que se vuelva un sentimiento. Ayer te contaba, ¿no? La mente subconsciente produce una emoción, pero tu mente inconsciente crea un sentimiento. Bien, vamos avanzando bien. Entonces, y estamos ya con el tiempo, así que continúo.
Luego viene la paz, que bueno, ya sabes, ¿no? La paz es ese ser universal. Mira que la alegría, la visión de Dios, es uno. Una persona alegre está conectada, definitivamente con todo. Entra en cualquier lugar, ese, mejor dicho, está por todo lado, en serenidad, transfiguración. Realmente una persona alegre es otro rostro, ¿no? Sí se han dado cuenta que una persona puede ser feíto según la visión del mundo, ¿no? No según la realidad. Pero su alegría hace ver a una persona cada vez más atractiva, más hermosa, por solamente la alegría que tiene en su vida. Y quieres estar cerca de las personas alegres, ¿no? La gente tóxica realmente uno lo quiere tener por Tailandia. Pero la gente alegre es lo más cercano, ¿verdad? 540 ciclos por segundo en vibración según el logaritmo, ¿verdad? Y luego viene la paz, que obviamente ya es el ser universal, es una visión de la vida perfecta. La paz es un estado, el mínimo estado de paz que tengamos es una vida perfecta. Si tú estás en un estado de paz, si yo puedo pedirte ahora que vayas a un momento de tu vida en el que has sentido profundo estado de paz, de calma, de tranquilidad, ese instante es perfecto. Ese momento, la visión de tu vida es perfecta. Si nosotros lográsemos estar más tiempo en este estado de paz, de perfección, la vida es fantástica, es éxtasis, ¿ves? Y es iluminación, porque estás en un profundo estado de paz, ¿verdad? Como decía el gran príncipe, ¿no? Buda, ¿no? El príncipe Siddhartha, que la paz era el proceso de la trascendencia del hombre a través de los tiempos y a través del espacio, a través de la luz. Luego viene la iluminación, que ya es unas oscilaciones arriba de los 1700 a 1000, es un ser interno. La visión de la vida es indescriptible la emoción y es conciencia pura. Miren estos tres últimos finales, ¿no? Alegría, paz, iluminación. La iluminación no te la podía describir porque realmente no he estado ni cerca, pero me encantaría poder atravesar esos umbrales de la iluminación, a pesar de todos los procesos que hago a través de la hipnosis, pero la paz y la alegría, sentirla, y la he sentido muchas veces en mi vida y de cuando en cuando la siento, entonces son fantásticas, ¿no? El amor, tener un poco más clara la razón, la capacidad de aceptar y de seguir, ¿verdad? Sin resignarse, sino de aceptar para poder continuar. La voluntad de poder empujar el carromato, ¿verdad? Y la neutralidad. Desde ahí partimos a tomar poder, a tomar un nivel de conciencia cada vez más alto, a tomar un poder de amor, de alegría y de paz. Paz, como dice esta gran analogía del rey que quería enseñarle a su hijo lo que era la paz, la serenidad, la calma. Y entonces hizo este concurso de pintura, ¿no? Y le dijo a los siervos de él que, por favor, no descarten a ni un solo pintor, a ni un solo pintor, que cualquier pintura que traigan no la descarten por más fea que pareciese que fuese. Pero era un concurso de pintura y que el rey iba a dar un premio, ¿verdad? Entonces el rey era el juez. Así que llegó el día y muchas pinturas llegaron y estaban ahí. El rey llegó y empezó a ver unos paisajes, el cielo, unas cosas increíbles, ¿no? De calma, de tranquilidad, pero al rey no le gustaba, no le gustaba, porque su hijo era impetuoso, ¿no? Un príncipe que iba a ser rey, el ímpetu de la juventud, y el rey quería enseñarle la paz, la calma, la tranquilidad, para que no sea un rey de guerras, de confrontaciones. Y bueno, se le ocurrió que a través de una pintura podía plasmar el concepto de la paz, de la calma, de la serenidad. Entonces, durante todo el evento, el rey no vio ninguna pintura, aunque había unas cosas, unas obras de arte espectaculares, que podía reflejarse tranquilamente lo que nosotros creemos que es paz, calma y serenidad. Y entonces se dio cuenta que no era ninguna. Y ya prácticamente al punto de terminar sin que haya un ganador, encontró un pilo de unas pinturas arrumadas por allá. Entonces se la fue a ver y uno de sus siervos le dijo, mi rey, no quisimos desechar a ninguna porque tú nos has dado esa orden, pero ahí hay unas pinturas que no tienen nada que ver con el concurso. Y entre una de esas sobresalía una que había una tormenta. Y era un río, una cascada, y había una tormenta, esas tormentas muy fuertes, ¿no? Y entre esa tormenta se veía un árbol dibujado, y en ese árbol, en una rama, había un nido. Y en ese nido había un ave, digamos que una paloma, abrigando con sus alas a sus polluelitos. Entonces el rey dijo, esta es la pintura ganadora. Esto se trata de la paz, la calma, la serenidad. Aún en medio del peligro, aún en medio de la noche, del frío y de la lluvia, de la tormenta, mantenerse en ese estado de profunda paz, calma y tranquilidad.
Y ahí aprendió el príncipe lo que era realmente la paz y la calma y la tranquilidad. Porque ese es un estado muy cerca a la iluminación, ¿verdad? Amor, paz, alegría, están muy cerca de la iluminación. Ese es el estado fantástico, ¿no? El estado de paz, de tranquilidad, de calma, ¿verdad? Entonces, tú puedes estar en esos estados, algunas frecuencias durante el día, algunas fracciones del día, cuando meditamos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando meditas, estás en un estado profundo de paz, tranquilo, calmado. Tu sistema neurológico por defecto se apaga y entra el sistema ejecutivo central a empezar a comandar diferente de adentro hacia afuera. Quizás 5 minutos, quizás 10 minutos, quizás 20 minutos, lo que puedas, empezar a meditar. Te pido que lo hagas, te recomiendo, te sugiero que lo hagas. El mundo va a cambiar mientras más meditemos, mientras más de nosotros estemos meditando. Y según el mindfulness y las experiencias que hay, no tengo ahora los datos, pero te los puedo pasar de los estudios, porque esto sí lo tengo con estudios. Es un estudio que se muestra, pero no tengo el nombre ahorita exactamente del científico, que si una persona medita 10 minutos al día, 5 días a la semana, en 60 días, o sea, en 2 meses, ha hecho un cambio en la estructura de su cerebro. Y su amígdala se ha disminuido y tiene menos miedo, menos reacciones primitivas y empieza a tener el tálamo más grande. Tálamo más grande, amígdala más pequeña. Entonces, cuando el tálamo está más grande, puede procesar la información y pasarla al consciente. El consciente es razón. Y la razón es justamente esto, ¿no? La razón es realmente un nivel de conciencia donde nosotros tenemos muchísimo, muchísimo más poder. Aquí estoy, estaba haciendo esto para tenerlo a la mano. Entonces, la razón ya es un nivel más alto de conciencia, donde yo puedo tener, por supuesto, un nivel de poder más fuerte. Entonces, del hipocampo, del tálamo, perdón, a la razón. Elevo mi nivel de conciencia. Pero si de la amígdala la información no se pasa bien, la va a pasar al reptil. Y el reptil que dice, lucha y huye. Segrega cortisol y adrenalina. Entonces el cuerpo con mucho cortisol en sangre se enferma. Como el cortisol para el cerebro dice, nos sigue el leopardo, nos sigue el tigre, entonces saca sangre de tu cerebro y la manda a los músculos. Saca sangre de tu tracto digestivo y la manda a los músculos para poder correr, para poder huir. Entonces, al cerebro ya no le importa rejuvenecerte, ni mantenerte sano, ni joven, ni nada por el estilo. Entonces ya no segrega telomerasa. Y este premio Nobel de 1993, el premio Nobel de la Medicina, perdón, el año 2003, el premio Nobel de la Medicina, es el descubrimiento de la telomerasa. Esta sustancia que segrega el cerebro para proteger los telómeros, que son los capuchones que producen el cromosoma, que protegen al cromosoma. Y el cromosoma es tu ADN. Entonces, cuando la célula se divide, si yo tengo telomerasa, produzco cromosomas, los cromosomas son los capuchones que van arriba del cromosoma, yo los pongo así como si fueran mis dedos, porque así son los cromosomas, ¿no? Más o menos 2 hacia abajo, 2 hacia arriba, son los capuchones, yo le llamo capuchones también, perdonarás que no soy neurocientífico, y los quiero explicar de esa mejor manera, como si fuera el capuchoncito del pasador. Ese es el cromosoma. Entonces, cuando la célula se divide y hay telomeras, hay cromosomas, entonces hay más células reproduciéndose saludables, inteligentes. Si no hay telomerasa, la célula se divide y esas envejecen y mueren. Entonces tú empiezas a antes tener estrés oxidativo, que no tiene nada que ver con el estrés, solo es estrés oxidativo por la producción de radicales libres, y empiezas a envejecer. Tu cuerpo deja de alimentarse de nutrientes, tu sistema nervioso central se comienza a alterar cada vez más, tu hígado empieza a producir más glucógeno de lo normal porque cree que van a morir, entonces esa excesiva cantidad de glucógeno eleva la glucosa, se hace hígado graso, te comienza a intoxicar, estás irritable, alterado, no puedes dormir bien, no tienes sueño, estás angustiado, tienes ansiedad, y todo lo más les viene después del cortisol en sangre. Para. Respira. Toma 400 mililitros de magnesio al día, es importante que tomes magnesio, que duermas bien, descanses bien, conozcas y manejes el estrés de una forma correcta, porque de lo contrario tu cerebro, la amígdala le dice al reptil, corre que nos sigue el tigre. Entonces el mindfulness ha tenido tanto efecto en la salud de las personas porque a través de la meditación un ser humano empieza también a agradecer por la familia, por los hijos, por la vida, deja de estarle pidiendo tantas cosas a Dios, empieza a agradecer más, agradece más, que esa es la puerta de la abundancia, no porque pides más te van a dar más, agradece más, porque nadie, el que pide no recibe nada, ¿no? Tú das, tú agradeces, porque cuando tú agradeces, te vuelves grato, has abierto las puertas de la salud,
la vida feliz y plena, como dice la promesa del libro de Curación y Sanación de David Hawkins. Entonces, elevas los niveles de conciencia, vive en esos niveles de conciencia, que tengas poder, haz todo lo que esté a tu alcance para poder mejorar tus niveles de conciencia, salir de esas emociones primarias. A través de la meditación vas a empezar a conocerte y reconocerte y vas a empezar a subir. Pero a través de la conciencia, ¿por qué siento esto? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué siento celos? ¿Por qué tengo este impulso de ira? Eso no está bien, eso no es bueno para mí. Ok, como yo te voy a pasar el libro y te voy a pasar esta lámina que la ves aquí detrás mío, tú la vas a poder imprimir, pegarla ahí bien grande en tu pared y tú te vas identificando, mira, esa emoción, esa no debía haber sentido hoy día. He tenido vergüenza, ¿no? Vas a leer el libro, ¿verdad? Y bueno, dice, quiero aprender a meditar, te voy a pasar mi canal de YouTube, tengo un canal en YouTube que se llama Kaizen, un canal de meditación, donde tengo 5 meditaciones guiadas, bueno, hay muchas meditaciones, pero 5 que están guiadas para iniciar. Y después va el proceso. Ha sido un día fantástico para mí. Cerrar hoy noche, no cierro todavía mi día, pero ya con ustedes estamos cerrando esta clase el día de hoy. Si tienes preguntas, por favor, házmelas saber. Voy a quedar pendiente de pasarte la clase, el libro que te he prometido y esta fotografía que ya la tengo por ahí lista para podértela pasar y la puedas imprimir, reescribir, hacer lo que tú quieras, que está genial. Créeme, es algo increíblemente transformado. Que tú sepas qué nivel de conciencia es al que tienes que ir ascendiendo, ascendiendo, ¿verdad? Un abrazo, así fuerte, 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 ¿no? Y nos vemos el día de mañana otra vez. Recuerda que abrimos la sala 10 minutos antes de las 7 para que ya te ubiques, te sientes en la silla con las papitas, con el agüita, con lo que tengas que hacer y ya no te entretengas, ¿no? Muchas gracias, tanto feliz noche, excelente clase, gracias por el libro. Eso lo hice muy bien. Ya lo vamos a mandar ahora. Gracias, gracias a ustedes, ¿no? Gracias por ser parte. Yo me encanta sentir la energía que siento cuando estoy en sala con ustedes. No tienes idea. Por mí me queda de largo, pero ves que el tiempo en televisión es muy costoso, así que me tengo que ir a tiempo. Vale. Un abrazo, ¿no? Hasta mañana, amigos. Chau, 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 chau.